Fanny, ella Ayer me tocó conocerla, es viuda de Núñez. sí, ayer en uno de los informes de Telefuturo. Él llegó a ser intendente, Julián llegó a ser intendente de Pejú, señora, buen día. Sí, él fue intendente en el año 2006 a 2010. Y lo mataron el año pasado, ¿verdad? Sí, el ¿En agosto? 1 de agosto de 2014, En plena vía pública en Pejú. en plena vía pública. Él estaba saliendo de su facultad y de venida. ¿A los cuántos años tenía él? 48 años, 48. Colorado. Colorado. Ujú. Para agregar un dato nada más. ¿Y qué se supo de su muerte? ¿Qué se averiguó, qué se investigó de agosto a esta parte, por ejemplo? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay gente detenida? No, de su caso no, ni un detenido todavía, pero todo apunta sobre el autor moral que fue Neneco Acosta. Ujú. De hecho, Ahí se de habló del hecho, hermano de Neneco y sí. de un sobrino, Sí, creo que, su ¿verdad? hermano, 2 hermanos y 2 sus sobrinos. De hecho que la policía ya confirmó en una reciente conferencia de prensa que el tipo de arma o el calibre encontrado en el cuerpo de Julián Núñez, el señor Julián Núñez, corresponde también al tipo de armas cuyas balas quedaron en el cuerpo de Pablo Medina. Así ¿Tu es. finado Coincide. marido tenía algún problema grave con Neneco, algún enfrentamiento por algún tema? ¿Qué sabe usted? No, prácticamente fue cuestiones políticas, porque él estaba como candidato para intendente para este periodo, se estaba candidatando, se estaba preparando, Neneco. mi esposo. Ujú. Y prácticamente antes de empezar su campaña, estaba ganando la elección. Mucha gente ya estaba prácticamente trabajando con mi esposo, y eso no le gustó a Neneco. Su pecado Vilmar. aparentemente fue haberlo impugnado. Pretendió. Pretendió impugnarlo, ¿verdad? Y presentó los documentos, el documento de nacionalidad brasileña también de... Sí, mi esposo siempre fue un luchador que siempre luchó por la justicia. Él siempre fue un gran político y procuró mucho para impugnar al intendente en aquella época, Neneco, ¿verdad? Pero ¿Y qué- lastimosamente no No consiguió. logró. ¿Qué opinión tiene usted de la detención de Acosta? ¿Puede que sirva esto como para esclarecer este y otros casos también? Claro que sí. Yo me siento muy contenta y le agradezco a la justicia paraguaya. Se ve que se estaba trabajando. También le agradezco a la justicia brasileña. Conjuntamente se ve que estaban trabajando, ¿verdad? ¿Y usted sigue viviendo en Ipejú? No, nosotros tuvimos que salir con mi familia. También uno de mis cuñados salió porque fuimos muy perseguidos por los Acosta, amenazados. Ellos mantenían la zona así, medio Dominaban, ellos temerosos. dominaban la zona, a esa es la pura realidad. Ellos dominaban. ¿Y cuánto tiempo vivieron ustedes ahí? 22 años. 22 años y tuvieron Bueno, que salir. yo estuve 22 años casada con mi esposo y yo soy nacida y criada en ¿Ahí? Pejú, también él. Él también. Sí. Pues vivieron toda la vida. O sea, Toda la vida, claro, prácticamente, están viviendo usted en su caso. Y no la quiero comprometer mucho porque sé que no es muy fácil esto, porque es una cuestión de protección y de garantía también, pero acá se habló mucho de narcopolítica, se habló de narcopolíticos. ¿Eso es una cuestión que se repite siempre? ¿O se supo siempre? Sí, principalmente en el caso de él siempre fue protegido por políticos. Esa es la realidad. Él dominaba en la zona de Pejú, él dominaba. Nadie podía decir nada, hablar de nada, él dominaba. Y eso porque estaba protegido. Y esa narcopolítica, como dice, tiene... Él dominaba a los policías, las autoridades, todo lo que estaba ahí, él dominaba. ¿Pero tiene colores solamente de un sector o de todos los colores? Hasta ahí nomás. Ahora, digo nomás, el propio delegado policial decía el otro día que él le conocía a Neneco porque era autoridad, a Neneco Acosta. Sí, así es. Y tenía muchos contactos, manejaba todo. Bueno, Vos sabés que a mí me choca, me indigna, me asquea el hecho de que una familia tenga que abandonar
un lugar. Le mataron al Sí, pero jefe familiar. pero Víctor. imagínate lo que es dejar. Yo no me quiero poner en el lugar de una familia que vivió toda la vida en un lugar y porque un badulaque, narcotraficante y asesino, hace lo que quiere en su lugar y está protegido por políticos, vos tenés que abandonar con toda tu familia, tenés El que lugar salir de ahí. que elegiste para vivir, ¿verdad? No es justo. No, no es justo, ya no estamos en esta época. Ya no estamos en esa época en que del viejo oeste, como veíamos en las películas, en el que los Vázquez nomás dominaban todo, y si los Vázquez estaban en contra, bueno, vamos a matarle a todos los Vázquez Claro, no y me le gusta, expulsamos. no coincido con él a Oyucán, lleva. Yo no me quiero imaginar que en Alberdi, por ejemplo, ocurra eso, ¿verdad? Hay otra Pero familia. puede llegar a ocurrir si es que no ponen el ojo en algunos políticos de Alberdi también que son muy parecidos a Neneco. Eso es lo que hasta ahí más no me voy a duele muchas veces de pasar por lo que nosotros pasamos y tenés que abandonar otra vez tu casa, tu pueblo, tu ciudad, prácticamente de repente sin rumbo. Y con temor. Con temor. Y con mucho temor, que Sí. tampoco es cosa fácil. Así es. Oye, un ratito, señora Fanny. Una familia afectada también, y muy afectada es la familia de Pablo. El 1 de agosto mataron al ex intendente Julián Núñez. Y creo que fue el 16 o 17 de octubre que mataron 16. El 16, ¿verdad? Sí, 16. Gracias, Gaspar, por venir. Buen día. Sos el hermano de Pablo. Sí, el único hermano que vivo aquí. Acá en Curuguatú. Sí, en Curuguatú. Es una pujante ciudad Sí. histórica. Ustedes ya lo están viendo a través de esta exposición. El avance económico, gente trabajadora. Pero a la par también tenemos que hablar de esto, de la inseguridad. Hubiese sido mucho más cómodo no tener que hablar de esto si no existía, pero existe. Y uno no puede permanecer indiferente. Sí. Mándala, lleva. Y Y consignar, Carlos, que la familia Medina es una familia signada por la tragedia. Su hermano Sí, eso Salvador, iba a decir. que ejerció el periodismo, también fue asesinado. Tu hermano docente también, Sí, Dino Salomón. Dino Salomón, también fue asesinado. Sí. Y ya sabemos la historia de nuestro querido Pablo. ¿Qué? Lleva. Y como dice Víctor. Y eso todo en el marco de la lucha por mejorar las cosas. Y también la partida de nuestra mamá. Sí, Que fue hace poquito ¿Hace poco? Hace poco tiempo. Prácticamente ella manifestaba que ya no aguantaba más. Con APB se me embuse, con APB se ajaban en 10. Ustedes se quedan, por lo tanto ya no aguanto más. Esa es la expresión de mi ojo. querida madre. ¿verdad? Ojo. Estoy como Sí. Sí, Uruguay, así mismo. Imagínense ustedes la tragedia, Carlos Aníbal Pablo. Por un lado, una familia que se desmembra por un asesinato y tiene que abandonar su tierra natal. Por el otro lado, casi toda una familia exterminada por la mafia. Pero no es poca cosa esto. Miren que. Qué difícil, porque Curuguatú como tiene historia, fue capital de la República alguna vez. No son casos Creció aislados, muchísimo, estamos hablando de instituciones financieras, pero acá hay una cuestión delicada y difícil. Voy a tratar de ser lo máximo responsable de en lo que voy a decir. Acá se duda desde el gobernador para abajo, Sí, correcto. por lo que uno lee y por lo que uno escucha. Del gobernador para abajo. Entonces, en base a Erecota la garantía. Lastimosamente, ese señor Neneco tenía protección de parte de las autoridades a nivel departamental. Eso es lo más llamativo Pero y ¿qué más significa? lamentable. ¿verdad? ¿Qué significa esa protección, Gaspar? Y todos los medios de comunicación manejaban de que hubo un cruce de llamadas. Y alguna vez yo pido para que toda la ciudadanía a nivel país y el mundo se difunda esos cruces de llamadas que hubo entre la diputada actual con ese señor, ¿verdad? Hoy cuando hará la ciudadanía y que tú jamás sabes hoy cuando esa autoridad en tu página ya. Porque Gaspar, la educación cívica de nuestro país deja mucho que desear también. Él se jactaba de tener amistades con las autoridades superiores. Digo, hubo por ejemplo, y no,
esa ya posea, ya pota porque fulano es ese amigo. Porque hay casos en todo el interior que son así. Porque tú y ahí, Víctor. Porque la gente después teme, no, fulano como presidente amigo o hija, ya anden a subir. Y los paraguayos somos así, tenemos miedo. Cuando Pablo viene y me dice, debe Hernández Pucamo y dice, pues ahora hoy la plata, ahora para hoy la abogados a presidente de ese amigo hoy. Entonces uno se achica. Él se jactaba de eso, hablaba en esos términos. ¿Qué saben ustedes? Y ellos manejan a placer, que digamos, se trata de 22 personas y más de lo que no se saben. Se trata de una persona de alta peligrosidad. ¿Y por qué 22 personas ya fueron acribillados por este grupo mafioso? Es mucho. No solamente le tocó la suerte, por decirlo así, a mi hermano, ¿verdad? Y al exintendente. Sí, al exintendente. Cegaron la vida de una joven que tenía todo por delante. Su asistente. Antonia Almada, por ejemplo, sí, ¿verdad? Cierto. ¿Y qué hacían las autoridades? Él estaba nada más y nada menos ejerciendo una profesión, o sea que una... público. Sí, fue intendente. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a la señora Fanny, a Gaspar por venir a compartir por lo menos un rato con nosotros. Es grave si se le involucra a gente que no tiene nada que ver con el tema. Es grave, Ayepa. Pero es mucho más grave que estén involucrados en el tema. Es mucho más grave, o es muy grave también, o es igual de grave que estén involucrados en el tema. Así que uno tiene esperanza, uno sueña, uno cree que nuestros hijos pueden vivir mejor y lejos de esto que le hace tanto daño a la población, a los jóvenes, a los adultos y a un país. Lo que más nos cuesta, discúlpame Carlos, por favor, lo que más nos cuesta a nosotros como familiares que fuimos víctimas, tener a cuesta el temor. Nosotros estamos viviendo, es nuestro pan diario con esta pesadilla del miedo. No lo digo, esa pobre allá, toda una familia. Por lo tanto, gracias a los medios de comunicación, a Telefuturo y los distintos medios que hacen posible para que esto se difunda y que se aclare. Tu seitereimba en la prensa o ya poa. Piape protección, PPM, ahora de tu seitereimba es hermanos a nombre de todos mis familiares. A MMC Aguiche. Agradecimiento sincero y que Dios le bendiga siempre en su labor. Muchas gracias, muy amable, señora Fanny. Quiero agradecer a los medios de comunicación. Yo digo, hoy día el arma más poderoso que tenemos ahora es los medios de comunicación. Mediante esto realmente estamos esclareciendo muchas cosas. Un día antes de la muerte de Pablo Medina, yo estaba mensajeando con él y el único que estaba luchando conmigo el caso de mi esposo fue Pablo Medina. Esa es la realidad. Como periodista yo le pedía, yo no encontré apoyo político, todo el mundo, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Entonces yo me sentí muy sola. El único que me ayudó realmente fue Pablo Medina. Y lastimosamente él alcanzó con la misma arma también que se usó en la muerte de mi esposo. Él alcanzó. Y 2 meses y piquito después. O sea que es difícil hablar del tema, no solamente, mucho más para los afectados por el temor que hay, ¿verdad? En cualquier momento pueden matarte. Pero la gente así se anima. Pico, Y así es. A nosotros también. Pero la gente se anima, ¿verdad? Entonces te cuenta que muchas familias también tuvieron que mudarse de La Paloma. Porque ahí también hay amenazas y no voy a dar apellidos ni nombres por una cuestión de respeto, ¿verdad? Porque no sabemos. Claro. Y muy gentil por venir esta mañana a La Lupa. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Gaspar, una vez más. A nombre de mi familia, una vez más, agradecimiento sincero. Bendiciones para ustedes.